Hola amigos planetarios, ¿qué tal están? Ya aquí preparados y listos para comenzar con nuestro programa. En los controles, Fernando Camacho, nuestro equipo, Nidia Hernández, Katy Jovanovic y Raiza Perró. Y vamos a estar hablando hoy sobre un tema bien contemporáneo. Vamos a estar conversando sobre ansiedad climática o ecoansiedad, como también la llaman. No sé si ustedes han escuchado ese tema o ese término que cada vez se hace más frecuente, ¿no?, en nuestra población. Sobre este tema estaremos hablando entonces con nuestra invitada de hoy, cofundadora y directora general de una organización hermana de Planeta Vital que es Verde la Tierra. Ella es Lisbeth Betelmi, quien junto a Mayra Rincón llevan adelante ese proyecto tan bonito de Verde la Tierra. Ella es mi colega, es doctora en psicología ambiental, social y organizacional. Es profesora e investigadora de pregrado y posgrado en la Universidad Simón Bolívar, en Caracas, Venezuela. Y además compartimos un podcast. Ella también es conductora junto con Mayra de Contacto Tierra, que es un podcast educativo para el desarrollo sostenible. Así que bueno, prácticamente somos hermanas de organización y de temática, Lisbeth. Y este que nos toca hoy, que es el de la ansiedad climática o ecoansiedad, lo vamos a ir desarrollando poco a poco para que podamos comprender de qué se trata, porque es algo bastante contemporáneo, bastante nuevo para la población. ¿Cómo estás, Lisbeth? Bienvenida de nuevo a Planeta Vital. Hola Marisela, ¿cómo estás? De verdad que encantada de estar aquí con todos ustedes, con nuestra hermana Planeta Vital. Y claro, por supuesto, mira, este tema de la ansiedad es un tema que últimamente está en la palestra porque ya las investigaciones muestran resultados de que hay niveles de ecoansiedad en algunos sectores de la población. Pero bueno, ¿qué es la ecoansiedad? La ecoansiedad es un miedo, preocupación, estado de angustia, inclusive síntomas relacionados con eso, que están vinculados a la preocupación excesiva por el propio futuro, ¿sí? Pero también por el futuro de la generación, de su propia generación, debido a todos los eventos climáticos, todos los eventos de contaminación ambiental y de la crisis socioambiental que vivimos en el planeta, sobre todo por el cambio climático. Entonces, la ecoansiedad está relacionada con esas manifestaciones psicológicas, por el miedo al futuro, que es básico de un trastorno de ansiedad, y relacionado con estos eventos del cambio climático. Pero es importante aclarar, Marisela, que al día de hoy no está catalogado como otro de los trastornos de ansiedad, ¿ok? Eso es importante. Si bien se le ha dado el término ecoansiedad, todavía está en revisión. Eso requiere de muchas investigaciones, eso requiere de muchos resultados y al día de hoy no está catalogado como un trastorno dentro del espectro de los trastornos de ansiedad. ¿Ok? Eso es importante. Acompañada con la ecoansiedad también tenemos términos como la ecofobia, que son miedos a problemas ecológicos puntuales como derrame, deforestación, pérdida de biodiversidad, la caza de ballenas, por ejemplo, que es muy emblemático, ¿sí? O la pérdida de los osos polares, que en un inicio fue como un ícono, ¿no? En su momento. Y hay otro término también relacionado que es la solastalgia, que tiene que ver con la nostalgia de aquellos lugares que en algún momento fueron significativos, rodeados de naturaleza y al día de hoy pues ya no están. Entonces esa nostalgia de esos espacios naturales que estuvieron en nuestra infancia y al día de hoy faltan. Oye, Lisbeth, ¿y cuál es la población que se siente más afectada con este trastorno de ansiedad, de esta ecoansiedad o de esta ansiedad climática? ¿Los jóvenes, los niños, los adultos mayores? ¿Cuál es la población que se siente más vulnerable con esto? Bueno, fíjate, Marisela, lamentablemente, digo lamentablemente porque es una población vulnerable, son los niños y los jóvenes, que están en un proceso de desarrollo, están en un proceso de formación y las investigaciones están mostrando resultados que es esa la población más vulnerable y la que menos procesa toda esta información de las consecuencias del cambio climático, porque el discurso pues ha ido muy dirigido a que el futuro pues de ellos principalmente es el que se va a ver afectado. Entonces,
La verdad es que no es algo fácil para esta población afrontar todos estos discursos encaminados desde ese punto de vista. Entonces, sí, las otras poblaciones pues no dejan de afectarse, de estar afectadas, de sentirse vulnerables también, pero la que más preocupa es la de los niños. Tenemos casos de niños que ya presentan depresión, ansiedad crónica, o sea, casi ya diagnosticadas como trastorno. Entonces, bueno, tú puedes imaginarte las consecuencias que eso tiene en el proceso de desarrollo de un ser, de un niño, de una persona, de todo ese ser integral que lo vemos desde la psicología, ¿no? Así es, Lisbeth. Ahora fíjate, la verdad es que es casi imposible que nosotros, seres no comunes, pues, y que vivimos en este planeta, podemos hacer algún cambio sustancial en los efectos de este cambio climático que nos está afectando a nivel global, a nivel planetario. Así que no es cuestión de intentar quitar esa ansiedad o que esa ansiedad desaparezca, ¿no? ¿Tú crees que podemos aprender a vivir con ella? ¿De qué forma podemos aprender a vivir con ella? ¿Cuáles serían, según tu criterio, los tips o la manera más saludable, más sana de poder afrontar esta ecoansiedad o esta ansiedad climática? Bueno, Marisela, la verdad es que te tengo buenas noticias porque si pudiéramos hacer algo, más allá de cómo afrontarlo y de cómo aceptar que ya lo tenemos entre nosotros, el fenómeno, la emergencia del cambio climático, pues la primera parte de tu análisis, pues sí tenemos maneras de, no de revertirlo totalmente, pero sí de alguna manera disminuir el efecto negativo que tiene la emergencia climática. Y esa es una noticia, es una buena noticia que hay que dar, porque también hay que saber comunicar esto, ¿no? Una cosa es las publicaciones científicas que dicen que efectivamente está sucediendo, hay muchas cosas que ya son irreversibles, pero ¿qué podemos hacer? Pues podemos hacer, no te voy a decir si mucho o poco, pero sí podemos hacer. Mira, la sociedad civil organizada puede hacer mucho, debe hacer mucho. Y aquí es donde viene como ese despertar de la conciencia ciudadana, porque gracias a esas iniciativas ciudadanas es que inclusive se habla del tema del cambio climático. Fíjate que el IPCC reconoce muy tardíamente que esto es un fenómeno que tiene causas antropogénicas, es decir, de nosotros, de nuestra cultura, de nuestros hábitos de producción económica o de consumo, ¿sí? Entonces, nosotros también podemos tener esa conversación, esa conciencia. Sí nos va a llevar tiempo, pero lo podemos hacer porque somos también nosotros los que vamos a alguna manera ralentizar, ¿verdad? Y disminuir los efectos negativos. Inclusive, ya para esa la segunda parte de la pregunta, ¿cómo podemos vivir con esos efectos ya negativos? Podemos disminuir el efecto, digamos, perjudicial que tiene las diferentes aristas de consecuencias del cambio climático, la emergencia climática. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, activar todo este liderazgo, ¿sí? Este empoderamiento, este interés por informarnos, tener conciencia de qué es lo que está pasando. No nos podemos conformar con un discurso, prácticamente anuncian que las cosas se van a acabar, etcétera, porque esos discursos son los que realmente acentúan los síntomas, hablando en este caso de la ecoansiedad, los síntomas de ansiedad, de no querer hacer nada, no querer participar, la desmotivación u otras cosas más negativas como un estado depresivo, un estado de pánico, un estado hasta de parálisis que las personas, bueno, algunas pueden llegar a tener. Y bueno, porque dicen también es un caso de percepción, otra de las variables que hay que tener en cuenta, pero se percibe de que eso está sucediendo lejos de mí, no cerca de mí, por lo tanto no pongo el interés en hacer algo, pero no, sucede que nos está pasando a todos y es ese trabajo de cómo afrontarlo. Bueno, lo podemos afrontar. Hay muchas estrategias de afrontamiento que desde la psicología hemos manejado precisamente en el ámbito del estrés, ¿sí? En todo lo que es la teoría del estrés postraumático también, se estudió mucho cómo hacer frente a situaciones que son amenazantes. Entonces, uno de ellos es el tipo de afrontamiento activo,
¿sí? No el reactivo, sino el activo, el de anticiparnos precisamente a lo que está pasando, cómo podemos organizarnos, también activar valores. Es muy importante los valores de la empatía, los valores de la solidaridad, porque no puedo hacer nada más para que solo tenga un beneficio para mí, sino que también tengo que aportar, ¿sí? Y todo lo que haga tiene consecuencias para todos, no es nada más para mí. Entonces, el de la empatía, el de la solidaridad, el de la eficacia, también son estrategias de afrontamiento activo que disminuyen todos los síntomas de ecoansiedad ante la emergencia climática. Súper interesante, Lisbeth. Mil gracias. Vamos a seguir en contacto porque este es un tema que pica y se extiende, como decimos por ahí, y porque ahora también vamos a conversar con tu compañera de Verde la Tierra, con Mayra. Entonces, un fuerte abrazo y seguimos en contacto. Bueno, muchas gracias a todos, de verdad. Gracias, Marisela, por esta conversación. Me encanta poder hacerlo y estamos abiertas y bienvenidos a todas las inquietudes, preguntas, dudas que tengan y nos pueden ubicar, bueno, por Verde la Tierra, Contacto Tierra y también por aquí, por Planeta Vital, nuestra organización hermana. Un beso. Abrazos para todos. Gracias, Lisbeth. Hablamos con Lisbeth Betelmy y vamos a seguir porque lo que ella nos está diciendo es una información bien importante y la vamos a complementar con su compañera de Verde la Tierra, con Mayra Rincón, quien es comunicadora social, y ella nos puede dar ese punto de vista de cómo podemos comunicar y cómo podemos también llevar ese mensaje a los medios de forma tal que podamos también educar y que no sea tan catastrofizante el mensaje que damos, que podemos como comunicadores, como personas vinculadas a la parte ecológica, al medio ambiente, podemos también dar esa orientación a la familia, a los niños, a los jóvenes, para que los mensajes que van a los medios de comunicación, a las escuelas, puedan tener también ese punto de qué podemos hacer, que no sea tan fuerte y tan avasallante, digamos, el mensaje, para evitar entonces que sean los niños y los jóvenes los más vulnerables quienes reciban ese mensaje con miedo, con una angustia que no la puedan manejar. ¿Qué te parece, Mayra? Cuéntame, ¿cómo crees tú que debe ser el papel entonces de un comunicador que conoce la fuente y que puede transmitirla? ¿Cómo estás, Mayra? Bienvenida. Hola Marisela, caramba, muy contenta de estar contigo de nuevo en tu programa Planeta Vital y más aún al poder conversar de estos temas, siendo tú también una comunicadora a través de tu programa que es tan escuchado y tiene tanto tiempo, entonces tú ejerces varios roles y varias profesiones y te digo que el trabajo que tenemos los comunicadores sociales es muy delicado y es muy importante y tenemos que hacerlo de una manera muy amigable para que se entienda, tanto por niños como por jóvenes, personas adultas, adultas mayores, y también de una forma, además de amigable y respetuosa, de una forma que toquemos la fibra de las personas, porque siendo comunicadores sociales nos enseñan a hacer campañas de comunicación desde un punto de vista muy informativo, muy objetivo. Y yo desde que trabajo con Lisbeth en Verde la Tierra, yo descubrí que ella tenía esas claves que a mí me estaban faltando comunicadora social, porque ella, para que se entienda, ella trabaja el fondo y yo la forma. Lisbeth se mete en el cerebro de las personas, inclusive en su corazón. Ella interpreta las emociones, los pensamientos, inclusive abarca toda la parte de los valores y entonces son herramientas y variables psicológicas muy importantes de las cuales yo me apropio para poder dar un discurso que sea sensible, un discurso que despierte las emociones de las personas, porque no es lo mismo decir no botar basura en este sitio, a decir en esta esquina estaba sembrado un apamate que fue regado una vez al mes por tu abuelito. Entonces ese discurso hace que yo primero capte la atención de las personas y segundo, que se entienda que allí hay un ser humano que antes que tú vino a ponerle cariño a un ser viviente que no es un humano, pero que también tiene la misma importancia.
que es un árbol. Dar a entender a las personas que también una piedra es un ser viviente, una montaña, un río, el océano. Todos formamos parte de esta gran comunidad planetaria y todos tenemos la misma importancia frente al ecosistema. Somos una cadena de valor y si falta un eslabón de la cadena, entonces allí empieza el desequilibrio. Escuchándote entonces, Mayra, definitivamente es un gran compromiso y es muy importante el trabajo de comunicar, la labor comunicacional, ¿no? Es muy importante, Marisela, es muy importante nuestro trabajo como comunicadores sociales, pero desde las emociones. Y de esa manera vamos a poder elaborar un discurso mucho más comprometido y mucho más sensible para las personas que nos están escuchando. Esa es la experiencia que yo estoy teniendo como comunicadora social desde Verde la Tierra y con Contacto Tierra y la que voy a seguir trabajando. Te comento que ayer justamente tenía una reunión con unos jóvenes que tienen otra organización venezolana y uno de los muchachos me decía que es importante que elaboremos una nueva narrativa ambiental, porque la narrativa que se trabaja y que se tiene actualmente no es la que más ha calado en la población. Entonces comparto contigo, Marisela, este concepto, si queremos verlo de esa manera, porque nos toca a nosotros que tenemos micrófono y que tenemos este espacio de divulgación, que elaboremos desde nuestros espacios una nueva narrativa ambiental. Así es, Mayra. Y en eso de una nueva narrativa o una narrativa diferente, ¿qué crees tú que podría incluir esa nueva narrativa? A ver si nos sintonizamos entonces con este público que espera nuestro mensaje. ¿Cuál sería ese cambio? Marisela, es muy importante que basemos el discurso en el tipo de valores que queremos transmitir a las personas que nos oigan. ¿Por qué te lo digo? Porque un discurso represivo, un discurso negativo, un discurso, por decir, por ejemplo, con tinte político, tiene un lenguaje que a veces pudiera ser un poco negativo o fuerte. Entonces, la idea sería montarnos en un discurso con un lenguaje positivo y con valores que tiendan a la solidaridad, al liderazgo, si estamos hablando de liderazgo juvenil, por ejemplo, asociándolo un poco con el tema de la ansiedad climática y de lo que venías conversando con Lisbeth. Es un discurso que tiene que tocar entonces esas fibras emocionales y en valores que vayan hacia la reconstrucción, hacia un futuro posible, hacia aquello que queremos lograr. Y eso solo podemos hacerlo basándonos en la esperanza, en algo bueno, positivo, bonito, sensato, realista, pero posible, ¿ok? Tenemos que utilizar un lenguaje inclusivo, un lenguaje participativo, un lenguaje en el que estemos involucrando a las personas que están recibiendo el mensaje. En eso considero yo que se basaría una nueva narrativa ambiental. Muchísimas gracias, Mayra. Rincón Salazar, comunicadora social de Verde la Tierra y de Contacto Tierra, quien junto a Lisbeth Betelmí están llevando a cabo una labor bien importante y que somos, bueno, como lo hemos venido diciendo, instituciones hermanas en nuestro concepto. Y eso se nota cuando escuchamos a Mayra decir esto de su mensaje como comunicadora social. Un fuerte abrazo, Mayra. Gracias, Marisela. De verdad que un placer, como siempre, estar contigo en Planeta Vital y poder tener esta dicha de compartir contigo, con tus oyentes y con el planeta entero. Que nos vaya a todos excelente en este año y en todos los venideros. Vamos a acercarnos al lado humano de nuestro planeta vital. Hola, Katy, ¿qué tal? Como acordamos, vamos entonces hoy a hablar en el lado humano del planeta sobre la inteligencia colaborativa. Eso de crear redes en las que todos podemos aportar de una manera bien útil, bien participativa, para solucionar aspectos que, bueno, que son prácticamente compartidos por todos, ¿no? Entonces, cuéntame qué sería para ti la inteligencia colaborativa. Bueno, sí, Marisela, fíjate, ese es un tema súper interesante porque me pones a pensar, realmente nuestras sociedades evolucionaron gracias a la inteligencia colaborativa. O sea, es una cosa que está como de raíz en la naturaleza
más básica, pues, ¿no? Bueno, para empezar por la naturaleza, los animales tienen sus grupos, los lobos, los chimpancés, o sea, hay animales que se agrupan para lograr sus objetivos, cuando están sobre todo en la cacería o en la supervivencia, ¿verdad? Entonces, los seres humanos también desde los primeros tiempos hemos tenido la necesidad de asociarnos y de colaborar. Ahora eso, claro, eso ha ido cambiando mucho, la civilización y la cultura pues han hecho sus cambios, ¿no? Hay muchas necesidades que ya están, digamos, satisfechas, pero siempre hay otras necesidades, siempre hay otras cosas que surgen. Creo que es bien interesante porque a eso nos estamos orientando actualmente, incluso en las grandes empresas, en la familia. Todo tiene que ver con esta inteligencia colaborativa, la creación de redes donde ya no es alguien el que mande y los demás están allí como empleados o a lo mejor como personas de una familia donde hay solamente una persona que tiene una autoridad, sino que todo el mundo suma de una manera colaborativa, de una manera participativa. Y lo de la inteligencia, yo quisiera que sí lo conversáramos desde el punto de vista de por qué nosotros como psicólogos creemos que es bien importante que esa colaboración tenga que ver con la inteligencia, tenga que ver con un estado como evolutivo, pues, ¿no? De nosotros como seres humanos. La inteligencia colaborativa la podemos ver en diferentes grupos. En la empresa, por ejemplo, es sumamente importante en asuntos de liderazgo y se ha visto que el liderazgo, como tú decías antes, no es el señor que grita más duro y que lo sigan, sino es la persona que estimula y que motiva a su grupo para que lo sigan e incluso que alterna el liderazgo con otras personas que en ese momento puedan tener una habilidad que sea mucho más útil para ese grupo, para conseguir su objetivo, ¿verdad? Entonces, vemos la inteligencia colaborativa en las empresas, la podemos ver en las universidades, en donde se hacen vínculos, ¿verdad? En el mismo condominio, sin ir muy lejos, si hay un grupo que está, digamos, colaborando para que todo se dé, en vez de estar pensando en quién tiene la razón, ese grupo enseguida, o ese condominio enseguida va a funcionar muchísimo mejor. Es una cosa que estamos viendo como una cosa que se ve todos los días, ¿no? Hay un autor que se llama Pierre Levy, que es el que hablaba mucho de ese tema, precisamente de inteligencia colaborativa, ¿no? Y es un profesor, filósofo desde Túnez, y él ha sido muy famoso con este tema, y él dice, bueno, por ejemplo, las plataformas hoy en día, las redes son muy importantes, ¿no? Pero no es tanto hacer muchas plataformas, sino que las conexiones y los vínculos que se hagan en las plataformas sean auténticos entre las personas. Entonces yo diría que en pocas palabras la inteligencia colaborativa sería crear una serie de vínculos verdaderos para lograr un objetivo que beneficie a todos, sean en diferentes grupos sociales, como decía, en las empresas, en los centros educativos, en los vecindarios, en donde haga falta, ¿no? Definitivamente esto no es un tema nuevo tampoco. Isaac Newton decía que nosotros a veces construimos muchas paredes y pocos puentes, o sea que ya él veía que la necesidad de estar relacionándose con el otro de una manera fructífera y beneficiosa para todos era muy importante. En la inteligencia colaborativa todos motivamos, aportamos para el bien común, eso sería un poco la idea principal. Así es, Katy, porque tú formas parte de la inteligencia colaborativa de Planeta Vital. Nos despedimos por el día de hoy. Muchísimas gracias por su sintonía. Pronto nos volvemos a encontrar. Aquí nuestro equipo: Fernando Camacho en los controles, Nidia Hernández, Katy Jovanovic, Raiza Perró y esta servidora Marisela Valero, que los abraza y bendice planetariamente.